Buenas tardes, bienvenidos. Un gusto compartir con ustedes a tanta distancia física y poder aportarles desde nuestro lado lo que vivimos nosotros en la experiencia y las cosas que hemos podido ir incorporando de los países desarrollados, que son los que van eh, generando nuevos cambios y nuevas investigaciones. Bueno, dentro entonces de su capacitación de manejo y gestión de la ventilación invasiva y no invasiva, damos comienzo a la unidad 7, donde vamos a presentarles en estos 3 días diferentes situaciones especiales que para nosotros escapan a la mayoría de los pacientes. Las situaciones que vamos a presentar son pacientes que se presentan con poca frecuencia, quizás en un año aparecen varios casos, pero no corresponden a la mayoría de los pacientes. Esto hace que uno no aprenda o no mejore por cantidad, por volumen de pacientes, ¿sí? Sino por investigación y por tratar de implementar nuevas estrategias. Abrimos con el tema 1, que es la propuesta de usar la cánula de alto flujo para procedimientos de intubación, particularmente en pacientes que están cursando hipertensión pulmonar. El recorrido que vamos a hacer del tema es, en principio, un recordatorio, ¿sí? O pasar por los conceptos teóricos de qué es la hipertensión pulmonar y por qué se presenta en los pacientes neonatos. Después vamos a hablar de las cualidades básicas que tiene la cánula de alto flujo y cómo unir estas dos cosas en el paciente que tiene que recibir el procedimiento de intubación puede traerle beneficios, tanto en el momento agudo como a largo plazo. La hipertensión pulmonar es algo que durante la vida fetal ayuda a que este feto mantenga su salud, ¿sí? Pero una vez que nace, el salir fuera del útero y empezar a incorporar aire dentro de sus pulmones, tiene que hacer que gradualmente estas presiones pulmonares se empiecen a descender. ¿Cuándo se considera que la presión pulmonar se convierte en una patología o en algo que ya escapa a la transición normal de recién nacido? Cuando se presenta por un tiempo más prolongado de lo que debería ser, o cuando no empiezan a ceder las presiones en las primeras horas o en los primeros días después del nacimiento. Esto va a hacer que una presión pulmonar que se mantenga sumamente alta o elevada haga que el paciente empiece a presentar diferentes síntomas clínicos que lo que van a reflejar es una disminución en el flujo de sangre que llega a los pulmones. Si llega poca sangre, va a haber poca sangre que se oxigene, entonces poco oxígeno para distribuir a todo el cuerpo. Y para que esto termine su circuito fisiopatológico, además de tener una vasoconstricción en el lecho pulmonar, que es lo que va a hacer que literalmente la hipertensión sea pulmonar y no sea de todo el cuerpo, que la sangre que no pueda entrar a los pulmones necesita ser redireccionada. ¿Y por dónde se va a redireccionar? Por el ductus arterioso, ¿sí? Si todavía se encuentra permeable, o por el foramen oval, ¿sí? Puede ser por ambos o por uno de los dos, dependiendo del tiempo que lleve de transición al recién nacido, si las dos aberturas todavía se encuentran permeables. Esto lo que va a hacer en principio es que el paciente empiece a manifestar una situación de hipoxemia, y esa hipoxemia, transcurrido el tiempo, en que puede ser más leve, más solapada, o puede ser de una mucho más grave si el paciente, en vez de ser un paciente sano, tiene algún tipo de cardiopatía congénita o algún otro tipo de enfermedad que haga más grave y más agudo el desarrollo del cuadro, pudiendo llevar entonces esta hipoxemia o no a algún grado de hipoxia. ¿Con qué frecuencia se presenta la hipertensión pulmonar en los recién nacidos? La hipertensión pulmonar por sí sola, salvo que sea una presentación demasiado grave, no se asocia a una morbilidad muy grave ni a mortalidad. Pero si
en el seguimiento que se hace a estos pacientes durante el resto de su infancia, se puede detectar, revisando antecedentes hacia atrás, ¿no? Que el 25% de los pacientes que tienen antecedentes de hipertensión pulmonar del recién nacido tuvieron afectado su neurodesarrollo llegado a los 2 años de edad. Entonces, si bien su ocurrencia no es tan alta, sí es importante que podamos implementar diferentes estrategias pensando en el desarrollo de este niño y en la calidad de vida que va a tener por el resto de su vida. La mortalidad de la hipertensión pulmonar del recién nacido sí tiene una connotación alta e importante cuando se presenta conjuntamente entonces con otras patologías como pueden ser algún tipo de cardiopatía congénita, hipoplasia pulmonar o hernia diafragmática, que serían las cuestiones congénitas más comunes de encontrar que se asocian a la hipertensión pulmonar. Vamos a revisar las cosas que deberían pasar durante la transición del recién nacido para que la presión pulmonar disminuya de manera fisiológica y normal. Entonces, una vez que hagamos este pequeño recorrido, vamos a poder darnos cuenta que cualquier alteración que suceda en alguno de estos pasos puede sentar las bases para que se instale una hipertensión pulmonar del recién nacido. Una vez que sucede el nacimiento, entonces lo primero que tiene que suceder es una respiración pulmonar. Es decir, que todo niño que no tenga su respiración espontánea y necesite de asistencia para poder respirar, ya va a tener algún tipo de connotación que lo puede inclinar hacia alteraciones en la adaptación circulatoria. Una vez entonces que empieza a respirar aire, que empiece a incorporar aire en sus pulmones, va a aumentar el flujo pulmonar aéreo, ¿sí? Progresivamente va a poder hacer respiraciones más efectivas. El ingreso de oxígeno a los pulmones y posteriormente con el intercambio de gases hacia la sangre va a tener un efecto de vasodilatación de los vasos sanguíneos pulmonares. Y también va a colaborar a que de a poco este cuerpo, esta persona, empiece a manejar un volumen de oxígeno en sangre un poquito más elevado que lo que tenía en su vida fetal. A medida que va sucediendo esto, también va a pasar que van a cambiar las presiones dentro de la aurícula izquierda, porque van a cambiar, o sea, al empezar a modificarse las presiones del sistema pulmonar con el circuito sistémico o el circuito mayor, va a hacer que el shunt dentro del corazón también empiece a modificarse. Entonces, la cantidad de sangre que hay en la aurícula izquierda va a ser mayor ahora que el niño nació que durante su vida fetal. Además, también van a empezar a cambiar las presiones. Y esto va a hacer que la sangre empiece a ocupar más volumen y a hacer más presión en la aurícula izquierda, y que de a poco empiece a estimular el cierre del foramen oval, que es esa comunicación natural entre ambas aurículas. Otro proceso que también sucede y que va a colaborar en el cierre del ductus también, tiene que ver con modificaciones en el endotelio vascular que van a liberar diferentes productos que van a estimular a que haya lentamente una vasoconstricción del ductus arterioso, pero también que haya una vasorelajación, que se empiecen a vasodilatar los vasos sanguíneos pulmonares. El óxido nítrico, que es una de las sustancias que genera este efecto, va a empezar a producirse en mayor cantidad. Si todo esto sucede de manera normal, entonces el recién nacido no debería presentar una hipertensión pulmonar como en forma patológica. Este proceso no es algo que suceda tan inmediato, ¿sí? Recordamos que lleva aproximadamente un promedio de unos 15 a 20 días, es decir que si la hipertensión pulmonar se presenta de una manera tan aguda que necesite un tratamiento activo en las primeras horas o los primeros días de nacido, va a ser porque tiene alguna otra patología congénita o sucedió algún evento perinatal que hizo que esta hipertensión pulmonar sea demasiado grave. Si no, es posible que esta situación
se presente en un niño que ya tiene varios días de nacido. Entonces, culminado el proceso de descenso de las presiones pulmonares, los vasos sanguíneos ya quedan remodelados o quedan modificados de manera que van a poder cumplir su función de sistema de baja presión. Cuando algo de ese recorrido no sucedió, ¿sí? O se alteró por algún motivo, quizás venía con un buen desarrollo y de repente tuvo alguna intercurrencia con alguna otra situación que hizo que su cuerpo no termine la adaptación de manera normal. Entonces, cuando hablamos de hipertensión pulmonar, lo que hay que tener en claro es que se trata de un problema circulatorio, ¿sí? Entonces, cuando busquemos estrategias para ayudar a este recién nacido, la manera de ayudarlo tiene que ser desde modificar la presión o la resistencia vascular, no desde otro tipo, o sea, cualquier fármaco, cualquier terapéutica de apoyo ventilatorio o de oxigenoterapia que se utilice, tiene que ser con el objetivo no de mejorar una saturación por falla respiratoria, ¿sí? Sino tener en cuenta que eso se va a modificar siempre y cuando logremos modificar la presión de los vasos sanguíneos pulmonares. El cuadro clínico entonces que se va a presentar es de hipoxemia, donde si el ductus todavía se encuentra permeable, se va a ver una diferencia entre el valor pre y postductal, porque va a haber una diferencia entre la circulación hacia el lado derecho y hacia el lado izquierdo. Después, como efecto o como respuesta secundaria a que la resistencia pulmonar se mantenga alta, va a haber shunts entonces que van a ser de derecha a izquierda, ¿sí? Y acá les aclara que es extrapulmonar. ¿Por qué? Porque estos shunts van a estar entre medio de los pulmones y del corazón. Cuando hablamos de shunts extrapulmonares derecha-izquierda, nos referimos a, como yo mencioné antes, lo natural es que la sangre salga del ventrículo derecho, ingrese al tronco pulmonar y a través del pulmón. Cuando los pulmones tienen una vasoconstricción tan intensa, va a entrar una cantidad de sangre, pero el porcentaje que no logre entrar a los pulmones no puede volver a ingresar al ventrículo de donde ya salió. Entonces va a buscar el camino alternativo de ir de este circuito derecho que salió del ventrículo derecho, desviarse a través del ductus para entrar a la arteria aorta, por eso es de derecha a izquierda, desde la arteria pulmonar, que sería circuito derecho, que viene del ventrículo derecho, hacia el lado izquierdo, que sería la arteria aorta. La otra opción es que la sangre que sí logró entrar a los pulmones, cuando retorne a la aurícula izquierda, esa aurícula desvíe parte de su volumen, ¿sí? O vea aumentado su volumen desde el lado derecho. Voy a aclarar un poquito esta idea para que no quede confusa. Entonces, los pulmones muy contraídos reciben menos volumen del que se espera. La parte que ya salió del ventrículo derecho va a entrar al ductus si está permeable y si se está cerrando la misma presión de esta sangre excedente que no puede entrar a los pulmones, va a hacer fuerza para que ese ductus se mantenga abierto y pueda desviar el exceso de sangre hacia la arteria aorta. Si esto se sostiene, o si el ductus no estuviera abierto en este momento, la sangre que está dentro del ventrículo derecho va a salir, pero no va a poder salir por completo, porque por delante va a tener una resistencia vascular pulmonar muy alta. Entonces va a tener que hacer más presión y no va a poder sacar todo el volumen de sangre que desea. Y esto empieza a ser una congestión hacia atrás, ¿sí? Entonces, en el momento agudo, lo primero que pasa es el desvío de sangre a través del ductus. Cuando esto se sostiene o si el ductus ya se cerró, va a empezar a hacer una congestión hacia atrás, donde hay parte de la sangre que va a quedar mantenida dentro del ventrículo derecho, y ese ventrículo derecho también va a empezar a forzar hacia atrás, porque hay una aurícula derecha que tampoco va a poder vaciar todo su contenido en el ventrículo porque no va a estar completamente vacío. Entonces ahí esa aurícula derecha va a empujar sangre a través del foramen oval,
que tarda más tiempo que el ductus en cerrarse, para pasarlo a la aurícula izquierda. De esa manera va a tratar de compensar el volumen derecho que no puede manejar de manera adecuada el corazón. Si tienen alguna duda, me dicen y lo refuerzo ahora si no seguimos. Bien, sigo por las dudas. Entonces, ¿qué puede hacer yendo un poquito más finito a las causas fisiopatológicas? ¿Sí? ¿Qué puede hacer que esto pase con la vasculatura pulmonar? Una de las opciones es que haya pasado algún suceso durante la adaptación del recién nacido que hizo que estos vasos sanguíneos pulmonares estén más reactivos y no se relajen de manera adecuada. Una de las opciones, como les comenté al principio, puede ser, por ejemplo, un recién nacido deprimido, que el primer paso, que es hacer la respiración pulmonar y que ingrese aire a los pulmones, no sucedió. Esa respiración y esas primeras bocanadas de oxígeno van a ser el primer estímulo de vasorrelajación que va a tener el pulmón. La otra opción es que haya alguna estructura que tenga alteraciones. Entonces, por acá, por estructuras anormales nos referimos a que haya algún tipo de estenosis o de atresia que tenga que ver con las arterias más que con las venas, ¿sí? O alguna transposición de grandes vasos, pero en general se trata de algún tipo de cardiopatía congénita, donde hay arterias o venas que están con un calibre reducido o que tienen un ingreso obstruido, y eso hace que el pasaje de sangre y el estímulo de vasorrelajación no sea normal. Dentro de las situaciones más comunes del recién nacido que se relacionan con este tipo de fisiopatología, entonces tenemos síndrome de aspiración de líquido amniótico, el síndrome de estrés respiratorio, que sería más agudo, y algo un poquito más alejado de las primeras horas de vida podría ser que se presente sepsis o neumonía, además de las cardiopatías congénitas. Otra opción de la fisiopatología es que el niño nazca con los vasos pulmonares hipoplásicos, es decir, que tenga un defecto congénito y que sus vasos sanguíneos no se hayan desarrollado de manera normal durante la vida fetal. Esto puede ser debido a algún tipo de cardiopatía congénita o alguna patología como hernia diafragmática o como algún oligohidramio. La tercera opción es que los pulmones tengan un tejido, pero la transición de la relajación de los vasos sanguíneos pulmonares no sucede de manera normal y esto está incluido dentro de las causas idiopáticas. Es decir, que no hay un mecanismo muy claro que explique por qué sucede esto, si no hay una causa pulmonar o una causa de patología congénita que esté explicando, que esté acompañando por qué se desarrolla la hipertensión pulmonar en ese niño. Entonces, en génesis, acá yo me refiero a ese desarrollo, ¿sí? La vasoconstricción pulmonar sostenida a través de horas y a través de días es lo que va a hacer que se hable de una hipertensión pulmonar. La manifestación clínica va a estar dada por los shunts que se generen por ese cortocircuito desde la derecha hacia la izquierda. Que esté abierto o no el ductus va a hacer la diferencia en que se note, por ejemplo, a nivel de la saturación pre- y postductal. En el momento de rotar el saturómetro, por ejemplo, puede hacerse notorio que hay alguna diferencia. Y las estrategias terapéuticas, entonces, ¿hacia dónde va a apuntar el tratamiento? Hacia mejorar o a lograr una vasodilatación pulmonar y también mejorar la reclutación de los alvéolos. Y para esto lo que necesitamos es utilizar fármacos que sean vasodilatadores y en lo posible selectivos pulmonares. Es decir, no buscar una vasodilatación de todo el cuerpo, porque ahí estaríamos redistribuyendo todo el flujo de sangre circulante. Lo que se necesita es vasodilatar la región pulmonar. Una de las opciones es utilizar el oxígeno,
La otra opción es el óxido nítrico, y eso sería a nivel de gases inhalados. Y a nivel de fármacos, la milrinona es una de las mejores opciones a nivel de vasorelajación pulmonar. Para la milrinona, entonces, se requiere de un acceso venoso, que puede ser periférico o central, pero en general, antes de recurrir a la milrinona, se recurre a ver qué pasa en cuanto a la respuesta del oxígeno como vasodilatador. Dependiendo de si hay alguna patología que acompaña a la hipertensión pulmonar, será el desarrollo de si es solamente oxígeno o si la prueba directamente va a ir con apoyo de ventilación a presión positiva. El uso del óxido nítrico, no sé en el caso de ustedes, pero para nosotros acá es un fármaco muy preciado por su costo. No todos los servicios de neonatología cuentan con equipos de óxido nítrico en Argentina, y eso lo digo a nivel país, y si nos quedamos a nivel Buenos Aires, que es donde nosotros tres vivimos y trabajamos, también sucede lo mismo. No todas las instituciones tienen la complejidad como para contar con óxido nítrico. Entonces, las primeras herramientas a probar cuando se sospecha hipertensión pulmonar suelen ser el oxígeno y la milrinona, que quizás es algo más accesible desde el punto de vista de acceso farmacológico. Otra cuestión importante también, entonces, es disminuir el consumo de oxígeno, el consumo metabólico. Es decir, que necesitamos un niño que consuma lo justo para lo que puede satisfacer. Como hay una situación de hipoxemia, es necesario que el oxígeno que sí llega a los tejidos alcance o sobre un poquito, porque en cuanto ese niño llore o haga fiebre o tenga alguna situación metabólica que aumente de manera abrupta la demanda de oxígeno, ese niño va a presentar un estado de hipoxia o una crisis cianótica que le va a generar ahí sí quizás un riesgo a su vida. Para pasar entonces a el uso de la cánula de alto flujo en situaciones donde hay que intubar a un paciente con hipertensión pulmonar, y sobre todo una hipertensión pulmonar que es grave, no leve, vamos a entonces recordar que la cánula de alto flujo es una manera de suministrar oxígeno que se considera dentro del grupo de ventilación a presión positiva no invasiva. Es decir, que permite aportar una cantidad de litros por minuto alta de oxígeno, permite aportar PIP, presión de final de expiración, aunque no de una manera completamente certera, sí aproximada, y sí o sí necesita, dada la cantidad de litros y la presión a la que este gas ingresa al cuerpo, estar humidificada y calentada. Es una manera entonces de aprovechar las propiedades de este equipo, que si bien necesita un calentador y un adaptador especial, no es una cánula de oxígeno común, pero es una estrategia que muchas veces, si la institución no tiene cantidad de respiradores, suelen tener a veces cánulas de alto flujo como para poder redistribuir los pacientes que van a utilizar un CPAP o que van a utilizar cánula de alto flujo. Entonces, la cánula de alto flujo, tomada desde la posibilidad de brindar una FiO2 alta, administrar una presión de final de expiración que permita mejorar el reclutamiento alveolar, y el oxígeno con su propiedad entonces de vasodilatador, mejorar la posibilidad de que esa vasculatura pulmonar se relaje, baje un poco la resistencia y permita mayor ingreso de sangre. Puede estar instalado esto como una terapia, ¿sí?, estratégica para mejorar el estado de hipertensión pulmonar, pero también puede que el paciente no tenga esta terapéutica como tratamiento y se utilice solamente en el momento de la intubación. ¿Cuál sería la diferencia entre utilizar una máscara o una cánula de oxígeno y utilizar este sistema? Antes de intubar al paciente, habitualmente cuando se realiza el bolseo, ¿sí?, con bolsa autoinflable,
o bolsa de resucitación, ¿sí? Para nosotros acá muchas veces se llama AMBU porque es la marca más conocida, que permite mejorar el reclutamiento de los alveolos, aportar presión inspiratoria, presión de final de expiración y también regular la FiO2 con mezcla, pero tenemos la situación de que entre retirar la máscara de la bolsa autoinflable, que se coloque la pala del laringoscopio, que se pueda ventilar al paciente, que si está con hipertensión pulmonar, el paciente está sintiendo o viviendo una situación de ahogo, de no poder respirar, y salvo que se premedique o se aplique algún tipo de pseudoanalgesia, que en neonatología, por lo menos acá en Argentina, es sumamente cuidadosa y estricta la premedicación antes de la intubación. Entonces, queda un tiempo en que el paciente empieza a disminuir su apoyo de oxígeno, porque mientras está el laringoscopio dentro de la boca, se coloca el tubo, a veces dependiendo el tamaño y la vía aérea del paciente y la experiencia de la persona que va a intubar, puede ser más dificultoso o más fácil el procedimiento. Y cuando el procedimiento es fácil no hay problema, porque en cuestión de 2 o 3 minutos el paciente tiene conectado nuevamente la bolsa autoinflable en el tubo endotraqueal y se puede suministrar oxígeno y volver a reclutar la apertura alveolar. Pero cuando la intubación es dificultosa, son varios intentos y varios minutos donde este niño empieza a vivir una situación de hipoxemia con hipoxia. Y esto puede traer consecuencias en el momento agudo, que acá nos podemos referir a situaciones más que nada de medio interno, como acidosis, que traen otras complicaciones, que afecte el flujo sanguíneo cerebral y que eso acarree situaciones de sangrado cerebral en el momento agudo. Y a largo plazo, los niños que estuvieron internados en neonatología y que tuvieron internaciones prolongadas con ventilación a presión positiva, se pudo ver que tienen afectado su neurodesarrollo porque sufrieron o vivieron muchas veces pequeñas hipoxias, que siendo una o dos nada más, quizás no genera grandes repercusiones, pero siendo reiteradas tienen un efecto acumulativo, donde sí generan diferentes grados de alteración, o un desarrollo más lento, o más desorganización a nivel neurológico, que a nivel intelectual o cognitivo les cueste desarrollarse a la velocidad esperable y puedan algunos compensarlo a nivel quizás de la edad primaria y otros más grandes. Pero el objetivo o la idea de presentar entonces la cánula de alto flujo para el momento de la intubación en pacientes con hipertensión pulmonar y sobre todo grave es esta, que se puede utilizar la reclutación con bolsa autoinflable antes de la intubación, pero hacer un apoyo con la cánula de alto flujo durante el momento de la intubación. Si bien el paciente va a tener la boca abierta porque va a estar colocado el laringoscopio, la realidad es que algo de oxígeno y de presión le va a poder seguir aportando, cosa que no podríamos hacer con una máscara, y si lo hacemos con una cánula de oxígeno común, la cantidad mínima que ingresa de oxígeno a la cánula se escaparía por la boca. En cambio, la cánula de alto flujo tiene una cantidad de litros muy alta, que además tiene una presión que lo empuja, que hace que una parte sí se va a fugar a través de la boca, pero el resto se va a poder ingresar a la vía aérea y hacer algo de apoyo como para que, amortiguar sería la palabra en realidad, como para amortiguar la hipoxemia durante el procedimiento de intubación. Bueno, en esta diapositiva es, bueno, un poco de lo que ya conté en la anterior, es el mismo apartado dividido en dos. Eh, no sé si ustedes utilizan cánula de alto flujo habitualmente o si tienen pacientes con hipertensión pulmonar grave, como para poder conocer su experiencia y ver qué posibilidades tienen ustedes de aplicar, o si ya han intentado aplicar algún tipo de estrategia que ayude a transitar
la intubación de los pacientes con algún tipo de alteración que no es una causa netamente respiratoria, sino que hay causas vasculares de por medio. Si alguien quiere habilitar el micrófono para compartir. Sí, por favor, si alguien desea compartir su experiencia o hacer algunas consultas en el botón del chat o activar su micrófono, tienen la libre disposición. También está presente la licenciada, la magíster Zoila Cárdenas, que es la coordinadora general del programa. Está también la licenciada Gina Casquero, que nos está acompañando. El licenciado Ga- eh, Gastón Alegre también, que es parte del Stage Internacional, que también nos acompaña. Si hubiesen consultas, la licenciada Gabriela está muy dispuesta a poder responderles. Sería, claro, sería rico poder intercambiar desde la práctica que ustedes tienen o desde la experiencia que ustedes tienen, si conocían esta estrategia, si la pudieron probar o si tienen pacientes que coincidan con estas características, como para poder, desde intercambio literalmente práctico, eh, poder compartir un poco más del tema. Buenas tardes, licenciada. Bueno, yo trabajo en un hospital en Chiclayo, neonatología. Sí se nos presenta el cuadro de hipertensión pulmonar y se trata con ventilación mecánica. No, la estrategia que usted ha comentado realmente no la utilizamos. No tenemos tampoco el óxido nítrico. Esa es la única forma y de tratamiento se usa el sildenafilo. De esa forma tratan acá en mi hospital los casos de hipertensión pulmonar que mayormente están ligados al síndrome de aspiración de líquido meconial. Bien. Eh, claro, por eso yo, bueno, entonces tenemos una realidad más o menos parecida. Acá con el óxido nítrico para nosotros es como oro. Se cuentan los minutos y muchas veces es un equipo por institución, es decir, un equipo para prestarse entre pediatría, neonatología, como para que el alquiler valga la pena, porque la cantidad de pacientes que van a requerir eso, la verdad que es baja. El asunto es que cuando un paciente de hipertensión pulmonar se presenta, el óxido nítrico sí suele hacer la diferencia, pero bueno, riesgo, o sea, costo-beneficio de inversión de la institución es todo un tema. El sildenafilo sí, nosotros también lo utilizamos, pero en general como un tratamiento más de continuación, ya pensando en el tratamiento ambulatorio o en el tratamiento de la casa. En la internación siempre se prioriza el uso de milrinona acá, incluso si la milrinona no fuera suficiente, quizás sí se suplementa con el sildenafilo en el momento agudo, y si no, hay otro fármaco que también es costoso, pero bueno, la ventaja es que él se puede tener almacenado y utilizarlo con ese único paciente cuando hace falta, que se llama levosimendan, que cumple la misma función que la milrinona, pero de una manera más potenciada, como estrategias, digamos, para mejorar la hipertensión pulmonar. Y además de la ventilación mecánica, ¿ustedes tienen disponibilidad de cánula de alto flujo? No tenemos, actualmente no tenemos. Cuentan, o sea que como ventilación no invasiva utilizan sistemas tipo CPAP. Sí, sí, PAP utilizamos como no invasivo. Y ventilación, sí, no tenemos la cánula de alto. La ventaja de la cánula de alto flujo es que, o sea, a nivel equipamiento, o sea, tendrían que considerarlo a nivel de cantidad de pacientes, ¿no? Y de no solamente en la situación puntual que yo lo menciono hoy,
sino en diferentes situaciones que se puede utilizar la cánula de alto flujo. Acá se usa mucho para los distrés respiratorios, porque muchas veces los pacientes con CPAP no están confortables, y esto es algo que conversábamos hace poco con unos colegas. En general, lo no confortable de esos sistemas no pasa con los prematuros o con los niños de peso adecuado. Yo lo he visto muchas veces con los alto peso, con los niños que ya son más grandes y que son más vigorosos, y que las cánulas o los sistemas de fijación le quedan como más incómodos, que se los retiran, que se los corren, que les molesta más la presión. La cánula de alto flujo es mucho más cómoda a nivel de fijación, porque se fija como una cánula común, incluso tiene unas alitas de silicona que amoldan hacia la zona que sería de las mejillas, de los pómulos, y después tiene un segmento cortito que se acopla al vaso calentador del respirador, y necesita como fuente de gases un blender. Eso acá se utiliza mucho porque a veces evita la necesidad de utilizar un respirador en un paciente que incluso está en CPAP y está incómodo. La cánula de alto flujo, o en la guardia de neonatología o en la guardia de pediatría, se ha utilizado para estabilizar pacientes donde no se puede. O sea, nosotros acá tenemos un sistema donde se cuenta con guardia externa y con los servicios de cuidados intensivos. Entonces, la primera atención que hace la guardia externa cuenta con un clínico neonatólogo o clínico pediatra. Pero para el procedimiento de intubación, el paciente tiene que ser trasladado al cuidado intensivo de su edad. Entonces, en ese traslado, a veces los pacientes están muy inestables y se han logrado grandes mejorías para estabilizar al paciente utilizando cánula de alto flujo en ese momento del ingreso. Antes de llegar a una intubación, a veces no se pudo evitar la intubación, pero sí mejoró la condición del paciente, porque generó menos acidosis, y para nosotros la acidosis va muy de la mano de riesgos de arritmias y de paros cardiorrespiratorios, y de alteraciones al gasto cardíaco, que después se terminan complejizando y generando cosas que el paciente no tenía antes. Entonces, quizás por ahí, si pudieran conseguir a nivel institución un solo equipo, o sea, tendrían que hacer una estadística o un relevo de información de qué tipos de pacientes se pueden beneficiar de este sistema. A nivel de mantenimiento es algo que no necesita grandes recursos. Sí, hay que empezar seguramente, y quizás con que pudieran conseguirse un equipo para empezar a probar y ver como alternativa de ventilación no invasiva en diferentes situaciones, o a veces también se utiliza como transición. Después de la intubación endotraqueal o incluso de CPAP, los pacientes que no tienen buena tolerancia o que estuvieron mucho tiempo con presión positiva y no resultan bien con una cánula común o con una máscara, la cánula de alto flujo genera esa transición mucho más efectiva y saludable, evitando una nueva reintubación. Definitivamente en mi hospital ya se ha hecho el requerimiento, ¿no? Pero siempre los procesos de compras requieren unos trámites un poco burocráticos, porque sí llegó una empresa que distribuye productos médicos y nos llevó 3 cánulas que nosotros de diferentes tallas, ¿no? Que las hemos utilizado, y en base nos dio como para prueba, ¿no? Como que sí se ve que son altamente efectivas, y pero como le repito, no son compras que se hacen en el momento, ¿no? Requieren una serie de procesos, ¿no? De que el médico jefe eleve a la administración, bueno, a logística, varias oficinas, hasta que luego se apruebe. Como ya estamos a puertas de finalizar el año probablemente, y teniendo fe en el proceso, el próximo año tal vez ya lo podamos implementar y podamos no tener
resultados mucho mejores, ¿no? Respecto al apoyo oxigenatorio con los bebés. Sí, con el nuevo presupuesto, acá pasa lo mismo. Dependiendo del momento del año, se logra más acelerado o menos. Ahí alguien comentaba en el chat que en San Bartolomé sí cuentan con sistema de cánula de alto flujo. Si nos pueden compartir cómo es su experiencia, ¿no? Si lo utilizan solamente como tratamiento o si alguna vez intentaron o sabían de la idea de utilizarlo como apoyo al momento de la intubación. No sé si alguien más quiere hacer alguna consulta o compartir algo más sobre este tema. ¿Pacientes con hipertensión pulmonar suelen tener muchos o muy poquitos? Pocos. Pocos. Y en general asociados, como me dijo en el caso de ustedes, a aspiración de líquido amniótico. Sí, así es. La licenciada Pocos. Gladys Díaz, Acá hay el más. pocos. Ajá. Sí, acá Gladys Díaz agrega que pocos también. Asociados a Cardiopatías. cardiopatía. Claro, nosotros acá mayormente sí. Las causas, digamos, si tuviéramos que hacer un top 3, las más comunes tienen que ver con aspiración de líquido amniótico, que ahí en general son niños más grandes, no son ni prematuros, son entre término y postérmino, los que solemos tener acá como aspiración de líquido amniótico. Relacionado a cardiopatías, ahí sí suelen ser de término y también asociado a hernia diafragmática. Esas serían como las 3 causas más comunes que tenemos asociados a hipertensión pulmonar con algún tipo de patología, donde la hipertensión pulmonar ya es de tipo más grave. Y hipertensión pulmonar más de tipo leve o moderada, con algún tipo de dificultad más de tipo perinatal, asociada al momento del nacimiento. Algún niño que nació por cesárea y que quizás era alto peso, entonces la compresión torácica no la tuvo y esa liberación de líquido de las primeras respiraciones no lo tuvo de manera tan efectiva. Pero es raro que ese tipo de paciente llegue a necesitar óxido nítrico o que haga una hipertensión pulmonar de gravedad. En general es una hipertensión pulmonar más leve. Las que sí presentan más desafíos y más tipos de recursos suelen ser las que vienen acompañadas de algún tipo de patología.